El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. Capítulo 22. Los contrabandistas. Aún no había pasado un día Dantes a bordo cuando ya era conocedor del tráfico a que se dedicaba. Sin haber asistido a las lecciones de Faría, el digno patrón de la joven Amelia, así se denominaba la tartana genovesa, hablaba bien o mal todos los idiomas que se habían en torno del gran lago llamado Mediterráneo, desde el árabe al provenzal. Esto le facilitaba librándose de la necesidad de tomar intérpretes, gentes siempre inoportunas o importunas, y algunas veces indiscretas, los medios de comunicación ya con los buques que hallaba en alta mar, ya con los barquichuelos que se le aproximaban salidos de las costas frente a las que pasaba, ya en fin, con esas gentes sin nombre, sin patria, sin oficio conocido, que hay todos los días en los muelles de los puertos, que viven de esos recursos misteriosos y desconocidos que es necesario creer les vienen directamente de la providencia, por cuanto no es posible reconocer a simple vista ninguno de los medios de su existencia. Con esto queda dicho que Dantes se encontraba a bordo de una embarcación contrabandista. De ahí que el patrón recibiera a Dantes con cierta desconfianza. Era muy conocido de todos los aduaneros de la costa, y como entre estos caballeros y él jugaban a un juego no muy limpio, creyó al principio que Dantes fuera simplemente un emisario de la aduana que empleaba tan ingenioso medio a fin de conocer alguno de los secretos del oficio. Pero la brillante prueba que hiciera Dantes de sus conocimientos en el primer ensayo le disuadieron por completo. Más tarde, cuando vio flotar la leve humareda cual un rodete sobre las almenas del castillo del If, y oyó el ruido lejano de la explosión, tuvo por un instante la idea de que tal vez el que acababa de recibir a su lado era el mismo a quien saludaban con una salva, como a los reyes cuando entran y salen de una población. Esto le daba menos cuidado. Necesario es decirlo, que si el recién venido fuese aduanero, pero esta segunda suposición desapareció bien pronto en vista de la perfecta tranquilidad del recluta. Edmundo tuvo, pues, la doble ventaja de saber quién era su patrón, sin que éste supiera quién era él. De cualquier parte que le atacaran, así el viejo marino como sus camaradas, estaba prevenido sin tener que acudir a generalidades, suministrando abundantes detalles de Nápoles y de Malta, que conocía tan bien como Marsella, manteniéndose exacto en su primer relato con una seguridad que hacía honor a su memoria. Fue, pues, el genovés, a pesar de su gentileza, el que se dejó engañar por Dantes, en cuyo favor abogaban su afabilidad, su superioridad en la náutica y sobre todo el más prudente disimulo. Por otra parte, el genovés era tal vez como esos hombres de talento que nunca saben lo que deben saber y que no creen sino lo que les interesa creer. En este estado llegaron a Liorna. Edmundo debía hacer allí una nueva prueba, la de saber si se reconocería a sí mismo después de 14 años de no haberse visto. Tenía una idea bastante precisa de lo que era cuando joven, e iba a ver lo que era después de hecho hombre. En opinión de sus camaradas se había cumplido el voto. 1000 veces había hecho anteriormente escala en Liorna, donde conocía un barbero en la calle de San Fernando. A él, pues, se dirigió para cortarse el pelo y la barba. El barbero admiró en aquel hombre su larga cabellera y su espesa barba negra, que se parecía a una de esas hermosas cabezas de Tiziano. No era moda en aquel tiempo llevar el cabello y barba tan crecidos. Hoy día un barbero se pasmaría de que un hombre dotado de tan grandes ventajas físicas consintiera voluntariamente en privarse de ellas.
El barbero liornés puso manos a la obra sin hacer observación alguna. Cuando hubo concluido la operación, cuando Edmundo sintió su barba afeitada, cuando quedaron reducidos sus cabellos a las ordinarias dimensiones, pidió un espejo y se miró. Tendría entonces 33 años, como hemos dicho ya, y los 14 de prisión habrían realizado un cambio total en su fisonomía. Dantes entró en el castillo de If con esa cara ingenua, afable y placentera, propia de los hombres dichosos que han dado sin tropiezo los primeros pasos en la vida y que auguran del porvenir como una consecuencia natural de lo pasado. Todo había cambiado. Su rostro oval se había prolongado, su boca, en que vagaba continuamente la sonrisa, había adquirido esas líneas invariables y severas que indican la resolución, sus cejas se habían arqueado bajo una arruga sola y meditabunda. Dominaba su mirar profunda melancolía, de cuyo fondo brotaban de vez en cuando los rayos sombríos de la misantropía y del odio. Su tez, privada de la luz del día y de los rayos del sol por tanto tiempo, había adquirido ese color mate que constituye cuando adornan el rostro lustrosos cabellos la aristocracia hermosura de los habitantes del norte. La ciencia profunda que adquiriera reflejaba en su rostro una aureola de inteligente seguridad. Por otra parte, siendo ya de una estatura bastante regular, había adquirido ese vigor propio solo las pequeñas tallas que reconocen en sí todas sus fuerzas. A la elegancia de sus formas nervudas y airosas había sucedido la solidez redondeada y musculosa de las mismas. En cuanto a su voz, las plegarias, los sollozos y las imprecaciones la habían cambiado, dándole ora un timbre de dulzura particular, ora una pronunciación dura y casi ronca. Además, habituado siempre a una luz débil o a una oscuridad profunda, sus ojos habían adquirido esa singular facultad de distinguir los objetos durante la noche, como si fuera una hiena o un lobo. Al verse, Edmundo no pudo menos de sonreír. Era imposible que su mejor amigo, si alguno le quedaba, le reconociera, pues que él mismo no se conocía. El patrón de la joven Amelia, que tenía grandes deseos de conservar en su tripulación a un hombre del saber de Edmundo, le había adelantado algunas cantidades a cuenta de su parte en los beneficios futuros, y Edmundo las había aceptado. La primera diligencia, así que salió de la casa del barbero, que terminaba de operar en él aquella primera transformación, fue entrar en una tienda y comprar un traje completo de marinero. Como es saliente, coloreaba con su luz rosada aquellas rocas eran la isla de Montecristo. La joven Amelia la dejó a unas 3 leguas poco más o menos a estribor y siguió su camino a Córcega. Dantes pensaba a medida que se iban alejando de aquella isla, cuyo nombre producía en él mágicos efectos, que podía saltar al mar y dentro de media hora pisar la tierra de promisión. Pero encontrándose allí, ¿qué haría careciendo de instrumentos para descubrir su tesoro y sin armas para defenderse? Además, ¿qué dirían los marineros? ¿Qué pensaría el patrón? Era pues necesario esperar. Afortunadamente Dantes había aprendido a hacerlo. Había esperado su libertad por espacio de 14 años y podía muy bien, ahora que estaba libre, esperar 6 meses o 1 año aquellas riquezas. ¿No hubiese aceptado la libertad sin ellas si se lo hubieran propuesto? ¿No eran tal vez aquellas riquezas una vana quimera creada en el cerebro del desdichado Faría? ¿No había muerto con él esa idea? Cierto es que la reseña del cardenal Spada era de una precisión matemática, y Dantes recitaba de cabo a rabo el valioso apunte del que no había olvidado una sola palabra. Cayó la noche. Edmundo vio colorearse la isla con los diversos matices que presta el crepúsculo
y perderse para todos hundida en la oscuridad, pero él, con su vista avesada a las tinieblas de la prisión, siguió viéndola sin duda, pues que fue el último en retirarse del puente. Al otro día, al despertarse, se encontraron a la altura de Aleria. Todo el día se mantuvieron bordeando y por la noche 2 grandes hogueras brillaron en la costa. En vista de la disposición de los fuegos, creyeron que podrían desembarcar, puesto que el buque hizo un farol al extremo del asta bandera, una vez del pabellón, y después se aproximaron a la playa a distancia de un tiro de fusil. Observó Dantés, y sin duda sólo lo hacía en circunstancias solemnes como esta, que el patrón de la joven Amelia, al acercarse a tierra, montaba 2 pedreros semejantes a los de las plazas fortificadas que, sin mover mucho ruido, podían lanzar a 1000 pasos una linda bala de 4 libras. Pero aquella noche fue innecesaria la precaución, pues todo se hizo con la mayor calma y sin contratiempo. 4 chalupas se acercaron en silencio al navío, que sin duda, para hacerles los honores, botó al mar su esquife. También trabajaron las 5 lanchas, que a las 2 de la mañana se había trasladado ya a tierra todo el cargamento de la joven Amelia. El patrón era tan exacto que en la misma noche hizo la repartición de la prima, tocando a cada individuo 100 libras toscanas, es decir, sobre 80 francos de moneda francesa. Pero la expedición no había concluido aún. Dirigieron su rumbo a Cerdeña. Tratábase de volver a cargar el buque que terminaba de alijar. Realizóse la segunda operación con la misma felicidad que la primera. La fortuna sonreía a la joven Amelia. El nuevo cargamento iba destinado al ducado de Luca. Componíase casi en su totalidad de cigarros, habanos y vinos de Jerez y Málaga. Al fin la tripulación tuvo que habérselas con el resguardo. Ese continuo enemigo del patrón de la joven Amelia, un aduanero, quedó en la estancada y 2 marineros fueron heridos. Dantés era uno de estos. Una bala le había atravesado la paletilla izquierda. Dantés se consideraba dichoso por la escaramuza y estaba conforme con aquella herida. A pesar de ser algo dura la lección, le había señalado el punto de vista del cual debía mirar aquel peligro y el ánimo con que debía soportar los sufrimientos. Había considerado el peligro riéndose, y al recibir la herida había dicho como el filósofo griego: dolor, no eres un mal. Además, había contemplado el aduanero herido de muerte, y sea por el calor de la refriega, sea la tibieza de sus instintos humanos, aquella vista no le ocasionó la más ligera impresión. Dantés estaba ya en la senda que se había propuesto, y marchaba derecho al fin que anhelaba. Su corazón estaba a punto de petrificarse dentro del pecho. Durante la escaramuza, Jacopo, que al verle caer creyó que le habían muerto, se lanzó en su socorro, le incorporó y continuó prodigándole los cuidados de un buen compañero. No hay tantas virtudes en este mundo como creía el doctor Pangloss, pero tampoco es tan malo como lo imaginaba Dantés, puesto que aquel hombre, que nada podía esperar de su compañero sino heredarle una fracción de su parte en las empresas, experimentaba tan viva aflicción al creerlo muerto. Afortunadamente, como se ha dicho, Edmundo no estaba más que herido. Gracias a algunas hierbas cosechadas en ciertas épocas y vendidas a los contrabandistas por las viejas de Cerdeña, la herida cicatrizó enseguida. Edmundo quiso entonces probar a Jacopo. Ofrecióle en recompensa de sus cuidados una parte de sus ganancias, pero Jacopo la rechazó con indignación. Resultó, pues, de esa adhesión simpática que Jacopo experimentó por Edmundo en cuanto le vio, que Edmundo sintiera por Jacopo un cierto afecto. Jacopo no anhelaba más, había adivinado instintivamente en Edmundo esa suprema superioridad de posición, superioridad que Edmundo había logrado ocultar a los demás. De ese poco que le concedía, Edmundo, el bravo marino,
estaba conforme, así que durante los largos días de navegación, cuando el buque surcando con seguridad sobre el azulado mar e hinchando un buen viento, sus velas no tenían necesidad más que del timonel. Edmundo, con una carta marina en la mano, se trocaba en maestro de Jacopo como el abate Faría lo fuera de él. Mostrábale la situación de las costas, explicábale las variaciones de la brújula, enseñábale a leer en aquel gran libro abierto sobre sus cabezas llamado cielo, en cuyo fondo cerúleo ha escrito Dios con letras de diamante. Y cuando Jacopo le preguntaba ¿de qué sirve aprender todas esas cosas a un pobre marinero como yo?, Edmundo le respondía: quién sabe, tal vez llegarás a ser capitán de algún buque. Tu compatriota Bonaparte llegó a ser emperador. Nos habíamos olvidado decir que Jacopo era corso. 2 meses y medio transcurrieron en continuas correrías. Edmundo había llegado a ser tan hábil costanero como en otro tiempo osado marino. Había hecho conocimiento con todos los contrabandistas de la costa, había aprendido los signos masónicos por cuyo medio esos semipiratas se conocen entre sí. Había pasado 20 veces por delante de la isla de Montecristo, pero entre tantas no se le había presentado oportunidad de abordar a ella. Tomó entonces una resolución: en cuanto hubiera expirado el término de su contrato, alquilar un barquichuelo y cargarlo de su cuenta, lo cual podía hacer por cuanto en sus diferentes correrías había ahorrado un centenar de piastras, y bajo un pretexto cualquiera pasar en él a la isla de Montecristo. Allí podía hacer con toda libertad sus investigaciones, con toda libertad. No, porque sin duda alguna no dejarían de observarle los que le ayudaran en el servicio de la embarcación. Mas en este mundo algo se ha de arriesgar. La prisión había hecho a Dantes cauto y hubiese preferido no tener que aventurar nada, pero había combinado en su imaginación ya muy fecunda todos los medios posibles y no hallaba otro para llegar a la tan suspirada isla que el de hacerse conducir a ella. Dantes fluctuaba indeciso cuando el patrón, que tenía puesta en él una confianza absoluta y que tenía grandes deseos de conservarle a su servicio, le tomó una noche del brazo y le condujo a la taberna de la vía del Oglio, en la que acostumbraba reunirse lo más selecto de los contrabandistas de Liorna. Allí era en donde por lo regular solían tratarse los negocios de la costa. Ya había concurrido Dantes 2 o 3 veces a aquella bolsa marítima, y al ver aquellos osados corsarios que proveen una costa de 2000 leguas de extensión, no pudo menos de calcular la potencia de aquel que llegara a tener a su disposición, y pudiera dar impulso uniforme a todos aquellos hilos ya sueltos, ya en tejido. Debía tratarse aquel día de un gran negocio. Había en campaña una embarcación cargada de tapicería turca, tejidos de seda de Levante y cachemiras. Necesitábase encontrar un terreno neutral para realizar el transbordo y tentar luego el alijo total en las costas de Francia. La prima era enorme. Si salía bien el negocio, tratábase de 50 o 60 piastras por individuo. El patrón de la joven Amelia designó como lugar más a propósito para el desembarque la isla de Montecristo, que, estando absolutamente desierta y no habiendo en ella soldados ni aduaneros, parece situada en medio del mar desde los tiempos del Olimpo pagano por Mercurio, dios de los comerciantes ladrones, oficios que nosotros hemos separado, aunque no distinguido, y que la antigüedad por lo visto colocaba en el mismo plano. Al nombre de Montecristo, Dantes se estremeció de alegría, levantóse para disimular su emoción y dio una vuelta por la ahumada taberna, en que todos los idiomas del mundo conocido venían a refundirse en la lengua francesa. Cuando se aproximó de nuevo a los dos interlocutores, habrían ya resuelto anclar en Montecristo y partir para esta expedición en la próxima noche, habiendo solicitado su parecer a Edmundo,
fue de opinión que la isla ofrecía todas las seguridades posibles y que en las empresas arriesgadas para poder lograr un feliz éxito era necesario concluirlas cuanto antes. En nada se cambió, pues, el plan propuesto. Convinieron que se aparejaría al día siguiente por la tarde y que tratarían, si el viento y el mar favorecían, de encontrarse al día siguiente en las aguas de la isla neutral.